En Genocast, la serie de vídeos más exitosa de este canal llega hoy a su cuarta edición. Siempre con proyectos locos que salieron de mentes brillantes, o no siempre, de los ingenieros de la Fórmula 1. Algunos llegaron a la pista y dieron resultados, otros solo aparecieron en pruebas. Y hay uno al final que ni siquiera eso, pero merece una mención. Así que siéntate y prepárate para mucha diversión. Cuarto episodio de nuestra maravillosa serie en Genocast. De eso es de lo que vamos a hablar hoy en Splash Go. ¡Vamos allá! No hace falta decir que puedes y debes ver los episodios 1, 2 y 3 de esta serie, pero tampoco pasa nada si empiezas por el cuarto. No es una secuencia, puedes empezar desde aquí, ir hacia atrás o empezar por el primero, después, etc. Y entonces, sin más preámbulos, vamos con el primero de 10. La Fórmula 1, en 2014, atravesaba un periodo de transición, cambiando por reglamento a los motores híbridos. Y Renault también, una transición dentro de otra transición. Y el morro de este coche quizás sea la materialización del lío en el que estaba el equipo, que además tenía como pareja de pilotos, fíjate bien, a Romain Grosjean y Pastor Maldonado. Dos pilotos que no necesitan presentación, pero si necesitas que te los presente, solo te digo una cosa, están locos. A veces rápidos, pero locos. Renault, como Honda, es un fabricante que entra y sale de la Fórmula 1 más o menos 2 veces por década. Y, en esta ocasión, estaban regresando, pero aún no habían asumido completamente el control del equipo, aunque el cuerpo técnico seguía siendo el de siempre, vinculado al fabricante en su fábrica de Enstone, que había sido vendida a finales de 2011 al grupo de inversión GNI. Y en ese momento, el fabricante ya estaba tomando el camino inverso, reconsiderando su decisión y pensando en volver a la Fórmula 1. Ese año, además de los motores híbridos, también entraba en vigor una norma de la FIA que determinaba que el punto más bajo del morro de los coches debía ser mucho más bajo que antes. Todo esto a raíz de algunos accidentes que habían ocurrido, en los que piezas habían salido volando. En los pilotos, como por ejemplo el caso de Felipe Massa, aunque no tuviera nada que ver con el morro, y el del hijo de John Surtees, que recibió una rueda en la cabeza. También continuaban los estudios para la instalación del halo, lo que vendría después ya lo sabemos. Pero tener un morro más bajo se veía en ese momento como una buena medida de seguridad. Solo que la norma hablaba de la extremidad del morro, es decir, de la punta. Y entonces los equipos se lo tomaron al pie de la letra y el resultado fue un desfile horroroso de narices, yo los llamaría fálicos, si es que me entiendes. La mayoría de los equipos optó por este camino de poner la punta del morro bien abajo, mandando al diablo cualquier sentido estético. Y te diría que las mejores soluciones terminaron siendo las de Red Bull y Mercedes. Y la de Renault, por alguna razón, optó por la vía de dos extremidades, quizá pensando en alimentar el suelo con el aire que pasa por el medio. Y no solo dos extremidades, sino que una era más grande que la otra. ¿Por qué, Jesús? ¿Por qué? No lo sé. Apodado por los fans y rápidamente también en el paddock como oso hormiguero. Recordaba al animal de la fauna brasileña, pero también a una aspiradora, un enchufe. En fin, lo dejo a tu elección, Apodaz. El equipo acabó siendo el séptimo entre los constructores, solo por delante de Caterham, Marussia y Sauber, que evidentemente tuvieron años nefastos. Consiguieron puntuar 2 veces con Grosjean, 2 octavos puestos, y una vez con Maldonado, un noveno. 10 puntos en total. La Footwork Heroes tuvo un año de lo más movido en 1991, porque, en principio, la idea era que fuese el equipo de fábrica de Porsche que ensayó un regreso a la Fórmula 1 que duró poco, más o menos media temporada, con un V12 que era flojo y pesado. Y entonces, para evitar problemas, empezaron el año con el modelo, el A11, una adaptación de la temporada anterior, pensada para acomodar el motor y luego cambiar de plataforma. Y cuando Alonso Jenkins, un diseñador talentoso que ya había hecho buenos coches, incluido aquel Onix que probó en Brasil en un cartódromo en la zona oeste de Río de Janeiro en 1989, ya he contado esa historia en este vídeo de aquí, pequeña gran historia, y consiguió un tercer puesto con Stewart Young. Pues bien, Jenkins apareció con este morro completamente inusual. El equipo Footwork presentó en Inglaterra su nuevo coche, equipado con motor Porsche Fa12 para la temporada de este año de Fórmula 1. El nuevo coche de la escudería inglesa fue presentado con todo el aire de un campeón. El Footwork, con el número 9,
Cruzó el escenario pilotado por el italiano Michele Alboreto y fue recibido bajo los flashes de los fotógrafos y los aplausos del público. Diseñado por Aaron Finkins, el coche, que lleva los colores rojo y blanco, debutará en el GP de San Marino el día 28. Hasta ahora, el motor Porsche no ha logrado convencer en la escudería inglesa ni hacer honor a la tradición de victorias de la marca alemana, que no gana una carrera desde 1986. En una época en la que mucha gente estaba experimentando con nuevas soluciones, allí, impulsada por Tyrrell, que en el 90, con Lessie, había aparecido con ese morro tan peculiar, diseñado por Harvey Postlewaite, cuya pequeña gran historia ya hemos contado aquí. Según John Barnard, fue copiado de un estudio suyo dentro de Ferrari, cuando Barnard era jefe de Harvey. La Tyrrell tenía su morro elevado. Batten apareció con el suyo en Canadá, y Elus presentó el modelo A12, pilotado por Michele Alboreto y Alex Caffey. Y no se puede decir que no fuera una solución diferente, tan diferente que nadie siguió ese camino. Y los resultados son una tragedia. El motor Porsche permaneció en el coche hasta la sexta prueba del campeonato en México. Después volvieron a los viejos guerreros Ford, Cosworth, DFR, Alboreto, Alex Caffey y Stephanie John, que sustituyó a Caffey en 4 carreras tras un fuerte accidente que tuvo en Mónaco. En total, sumando los dos coches, es decir, 16 carreras ese año, por 32 intentos, ni siquiera se clasificaron en 20 de ellas, abandonando en la mayor parte del resto y consiguiendo terminar, con Alboreto un 15º en Portugal y un 13º en aquel aguacero de Adelaide, y con un 10º de Caffey en Suzuka y un 15º en el mismo circuito de Australia, bajo la lluvia. Pero, como empecé diciendo, no se puede decir que no era diferente. La participación de Honda en la Fórmula 1 en los años 2000 fue, no hay cómo decirlo, un desastre. Habían dejado McLaren en 1992 suministrado motores a través de Mugen para Jordan a finales de los años 90. Le dijeron a Barr y al equipo de Eddie Jordan, compramos una de las dos, la que quede mejor clasificada. Pensaron en comprar Jordan, que de hecho le dio una paliza a Barr, pero avisaron, Eddie, la compramos, pero tú te vas. Él no aceptó, naturalmente. Así que al final se asociaron con Barr, que se convertiría en Honda. Y cuanto más dinero metían, más el coche iba para atrás. Y cuando el coche finalmente se volvió bueno, en 2009, el equipo ya no era Honda. Habían ido bien en 2004, más o menos bien en 2005, un poco peor en 2006, mal en 2007, con aquel coche del planeta Tierra, y en 2008, Dios mío, la dupla Rubens-Barrichello y Jenson Button lo pasó mal. Y el mejor momento de esa temporada fue bajo un aguacero en Silverstone, donde Rubens consiguió un podio. Tercer puesto. Teniendo a Ross Brown como director técnico, todo el mundo pensaba, enseguida, van a empezar a ir bien. Cualquier cosa que ponían en el coche llamaba la atención. Incluso esas orejas de Dumbo que instalaron en el morro delantero. Jenson Button llegó a decir que aquello no hacía la menor diferencia. Además de ineficaz, fue rápidamente prohibido por la FIA, que avisó a los demás equipos, incluida McLaren, que apareció con un dispositivo similar. Ese gancho de hilo de cometa que usan los repartidores y la gente del karting no va a quedarse en estos coches. Menos mal, porque era feísimo. En 2006, BMW Sauber ensayaba un salto de calidad que llegaría en 2007 y 2008, su mejor temporada en la Fórmula 1. Ya he contado, incluso, la historia completa de Sauber en este vídeo de aquí. Y entonces, en una época en la que los artilugios aerodinámicos eran el plato del día, Sauber apareció con lo que rápidamente fue apodado como los cuernos gemelos. El dispositivo, salido de las mesas de dibujo de Willy Ramph, responsable técnico y de diseño. Ese año, la idea era ordenar el flujo de aire que llegaba al alerón trasero, alejando la turbulencia del alerón delantero y de los neumáticos en movimiento. El resultado práctico era prácticamente despreciable, y cuando la FIA empezó a hacer preguntas, igual que con las orejas de Dumbo que aparecerían en el coche de Honda. 2 años después, BMW. Sauber lo pensó bien y dijo, ¿sabes qué? Mejor centramos los recursos en otras cosas, no buscamos pelea con la federación y seguimos adelante. Pero claro que entra en nuestra lista aquí, porque no, innovador, diferente o usado en Renault. Seguro que lo es. Teniendo como diseñador a un tal Mike Coughlan que acabaría implicado en el escándalo de espionaje. Al final de ese año,
Con Ferrari, el MP4-21 también apareció para la temporada 2006, igual que el anterior de Sauber, con los famosos cuernos. El objetivo, como en el caso de las Toro Gemelas, era ordenar el flujo de aire hacia la parte trasera en una zona muy afectada por la turbulencia que proviene de los neumáticos delanteros. Apodado rápidamente como Rinoceronte, no tuvo problemas con la FIA y se quedó en el coche. Y era considerado eficaz, tan eficaz que Kimi Räikkönen, una estrella en ascenso en aquella época, ya fichado para correr con Ferrari, fue el mejor del resto, quinto en el campeonato de pilotos, solo por detrás de los dos Ferrari, Schumacher y Felipe Massa, y de los dos Renault, Fernando Alonso y Giancarlo Fisichella. Para que veas que no es un requisito para entrar en nuestra lista que los artilugios hayan fracasado. Incorrecto, algunos funcionan. Cuando empezaron a aparecer los primeros coches de la temporada 2022 y Mercedes mostró una solución bastante creativa para los pontones, seamos sinceros, el Zero Pod o Side Pod Zero, todo el mundo amagó con protestas y quejas. Ferrari, Red Bull, McLaren decían que aquello no estaba dentro de lo permitido. El espíritu de las reglas. Pero, como diría, y como dice Adrian Newey, no hay ninguna regla que determine lo que quiere decir el espíritu de la regla. El motivo de la polémica era que, dentro del pontón lateral, la llamada crash structure, una estructura antiimpacto obligatoria, está hecha para proteger al piloto en caso de un golpe lateral. La crash structure es prácticamente invisible porque siempre está envuelta por el pontón lateral, el caparazón donde se encuentran los radiadores. Pero el equipo liderado por Mick Elliott, entonces director técnico de Mercedes, pensó: no hay ninguna regla que diga que la crash structure tiene que estar por dentro. Y si la dejamos fuera, la usamos como un alerón, dirigiendo el aire hacia abajo, reposicionamos y reducimos los pontones laterales y usamos toda esa superficie para generar toda la carga aerodinámica del mundo. ¿Seremos campeones? ¿No? Pues eso, el Sidepod Zero, la historia demostró, no sería la razón del fracaso de Mercedes aquel año, que pasaba por muchos otros problemas, como no saber gestionar toda la carga aerodinámica posible que hacía que el suelo se doblara y provocara el fenómeno del porpoising, algo que Adrian Newey ya había visto al diseñar el RB18 de Red Bull mucho antes. Él, un ingeniero veterano que ya había trabajado en la edición anterior de la regla del efecto suelo, allá por finales de los años 70, principios de los 80. Y entonces, cuando Ferrari y Red Bull aparecieron en Bahrein, yendo mucho mejor que Mercedes en cuanto empezó la temporada, cualquier intención de protestar contra el coche de Hamilton y Russell se fue al traste, porque nadie protesta contra un coche que va mal, y en este caso, iba realmente mal. Y así, el modelo Sidepod Zero acabó convirtiéndose en sinónimo de aquellos años de fracaso. Y quizás, si lo piensas bien, para Mercedes eso no ha terminado ni siquiera hoy en día. En un proyecto que cuenta, según los datos técnicos, con los nombres de Giancarlo Marelli, Franco Roche y el brasileño, el legendario Ricardo Di Vila, que hizo los primeros coches de Cooper Super Fittipaldi, entre otras contribuciones en la Fórmula 1, una solución muy peculiar acabó, de entrada, llamando la atención. Después, la rotunda capacidad, o mejor dicho, incapacidad del coche para completar siquiera una vuelta, a veces rompiéndose dentro del garaje o incluso en el pit lane, haría que el modelo LF190 del equipo Light se convirtiera en el retrato de un equipo que puede ser considerado el peor de todos los tiempos en la Fórmula 1. ¿Pero no era Andrea Moda? Depende del punto de vista, porque Andrea Moda es la peor en disputar un gran premio, ya que consiguió clasificarse para uno de ellos. Pero Life nunca consiguió dar una vuelta lanzada. El coche tenía un airbox gigante, no encima, en el arco de seguridad para alimentar el motor y las partes calientes, sino aquí, en el hombro del piloto. Hay foto de este cacharro. Todo esto, sumado a un motor W12. Sí, lo has oído bien, no era en línea, no era en V, era en W. Una locura, un desastre completo. En la primera, décima y segunda etapa, lo intentaron con ese motor tan diferente. En la 13ª y en la 14ª. Lo intentaron con los viejos Hudge de toda la vida, que tampoco solucionó nada. Los pilotos Gary Brabham, en los dos primeros intentos, y Bruno Giacometti, que se quedó hasta la 14ª. Sí, el campeonato tenía 16, así que ya te das cuenta de que no fueron a las dos últimas, nunca consiguieron salir ni de la reclasificación, y mucho menos disputar la quali, y luego entrar en la parrilla. Pero el coche, de lo malo que era, hoy en día es todo un objeto de culto, y ya hizo una aparición en 2009 en el Festival de Coches Clásicos de Goodwood, y si encontramos las imágenes, le pediré al editor que las ponga aquí para vosotros.
Porque, igual que en el fútbol, no es solo el equipo ganador el que hace latir el corazón de los aficionados, ¿verdad? Estas magníficas chatarras de la historia de la Fórmula 1 también tienen un huequecito en el lado izquierdo de nuestro pecho. El McLaren M9A fue diseñado por Joe Marquardt y a mitad de año tuvo una variante con tracción en las 4 ruedas. Era la moda. En esa temporada, varios equipos ya lo habían probado, y entonces un coche con tracción integral fue entregado a Derek Bell para correr el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, mientras que los otros pilotos del equipo, por precaución, se quedaban con modelos anteriores más convencionales. Bell corrió con el coche, abandonó por un problema en la suspensión y después el jefe Bruce McLaren decidió probar aquel cacharro. Y entonces, después de que el dueño del equipo probó ese trasto y se bajó del CAC diciendo «Parece que intentas firmar tu nombre mientras alguien te sacude el hombro al mismo tiempo», el coche nunca volvió a salir a pista. Por culpa del mecanismo en la parte delantera, era dificilísimo equilibrar el peso, ya que siempre habían estado acostumbrados a la tracción trasera y a todo el peso allí atrás, así que pusieron lastre delante y más carga aerodinámica. Con la tracción total, todo tendría que volver a aprenderse y consideraron que no valía la pena gastar tanto tiempo y recursos en algo que ya nadie más estaba haciendo, porque los otros equipos que lo habían intentado también ya se habían rendido. De hecho, aquí va un extra. Cosworth, sí, Cosworth, el fabricante de motores y del legendario DFV, junto con Ford, desarrolló un coche con tracción a las 4 ruedas. Voy a pedir al editor que ponga una foto aquí. Nunca llegó a disputar un gran premio. Se quedó solo en la fase de concepción, prototipo y proyecto, pero llegó a construirse y quedó en el museo. Jack Stewart fue uno de los que lo probó para ellos y dijo: «El coche es tan pesado en la parte delantera por el dispositivo de tracción que cuando giras el volante es el coche el que acaba conduciéndote a ti». Diseñado por Robin Hood para March en 1975, la versión del modelo 751 Skirt con falda no tiene nada que ver con las minifaldas del efecto suelo que vendrían después. A finales de los años 70, las extensiones iban detrás del neumático trasero. El objetivo, quizá crear un superdifusor de Itu con esa expresión. Aquí en Sao Paulo, al menos, la gente dice que todo lo que viene de Itu es grande. En fin, nuestra audiencia nacional necesita que expliquemos algunos regionalismos. No sé si en Amapá, Maranhão o Río Grande do Sul, donde también nos ven, la gente habla de Itu. Itu, para quien no lo sepa, es una ciudad del interior de Sao Paulo. El hecho es que Vittorio Brambilla ganó una carrera con el March 751 en 1975 en Österreichring, hoy Red Bull Ring, pero el 751 no llevaba el dispositivo. Ya había algunos sitios diciendo que sí lo llevaba, pero no es cierto, solo hay que ver las imágenes de vídeo. Voy a pedir al editor que ponga aquí un fragmento para vosotros, de aquella carrera legendaria en la que Brambilla entró en la historia de la Fórmula 1, ganando, soltando el volante y chocando en la vuelta de desaceleración. Después de la bandera a cuadros, que marca el final de la emocionante carrera, los pilotos se dirigen a la zona de celebración para compartir su alegría con los aficionados. Pero el cacharro salió a pista algunas veces. Hay fotografías y fue suficiente para quedar eternizado. Y sí, por supuesto, aparecer aquí en nuestra lista. Por último, y como dije una vez, creo que en el episodio de Ingenios 3, imagina aquellas que fueron concebidas y nunca vieron la luz del día. Por lo tanto, no hay foto, no hay vídeo, y nosotros nunca nos enteramos. Bueno, haré una excepción aquí y os mostraré un proyecto que fue sugerido por la FIA, mostrado a los equipos y fue aprobado por todos ellos, excepto uno, Minardi, que vetó la solución. Durante las reuniones previas al Gran Premio de China en 2005, el nombre del concepto, ALA CBG. ¿Y el objetivo? Facilitar que los coches se sigan entre sí, evitando turbulencias. El plan era que se implementaran en 2007 y 2008, pero entonces Minardi lo vetó. Curiosamente, 2005 fue el último año de Minardi y Paul Stoddart en aquella época, así que el propio dueño del equipo vetó algo que no le iba a afectar porque vendió el equipo a la directiva de Mateschitz, de donde nacería la Toro Rosso,
el equipo B de Red Bull. La idea era limpiar un poco el aire que llega al coche de atrás, colocando los alerones encima de los neumáticos traseros, dejando una zona central, pero limpia. Fue solo un modelo por ordenador, nunca se probó en coches reales, pero sí, ya había algunos montajes en Photoshop e inteligencia artificial mostrando ese artilugio, que nunca se construyó. Solo simulaciones por ordenador, que en aquella época eran mucho menos sofisticadas. Las de hoy las hacen los equipos. Teniendo en cuenta esas dimensiones, todo el mundo pensó que sería una buena idea. Recuerdo que circulaban noticias y todos esperaban que mejoraran las carreras. Un saludo para los que piensan que el problema de la turbulencia solo ocurre hoy en día. Y, al final, ese proyecto nunca llegó a ver la luz. Pero pensé que merecía estar en nuestra lista aquí porque este lleva el sello de ingeniosidades. ¿Te gustó la cuarta edición? Reconozco que me he quedado sin repertorio para el quinto, pero luego podemos entrar por indie o para autos de resistencia, a menos que alguno de ustedes vea los 4 episodios y sugiera algunos que no estén aquí. No tiene sentido decir, estaba el de 6 ruedas, el Fancar de Brabante. Ya he hecho todos esos. ¿Todavía no lo has visto? Te invito, como dije al principio, a que lo veas. Este fue, entonces, otro episodio de Splash & Go en YouTube, la cuarta edición de los artilugios. Espero que os haya gustado. Dale a like, que es gratis, no cuesta nada, ya sabes, ayuda muchísimo al canal. ¿Quieres pensar por mí? ¿Quieres pensar por nosotros? Comenta aquí si recuerdas alguna que no haya entrado en la lista, no solo en la de hoy, sino también en las otras 3. Comenta cuál ha sido tu favorita, comenta desde donde nos ves, deja un emoticono. Lo importante es comentar para impulsar nuestro engagement y mostrarle al algoritmo que estamos aquí. La mayor Indie, la mejor audiencia de Fórmula 1 y automovilismo de Brasil. Vosotros, para no perderos nada de lo que hacemos por aquí, ya sabéis, tenemos canales de notificación, Instagram, Telegram y WhatsApp, donde te unes y así recibes un mensajito automático en tu móvil en el instante en que publico cada uno de estos contenidos. Por último, tenemos nuestras redes sociales donde hay contenido todo el tiempo. Instagram, Twitter, Threads y TikTok. Aquí están pasando los nombres de usuario y los enlaces están abajo en la descripción. Gracias y ya lo sabes. Un fuerte abrazo.